Sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, esta es la última clase de su curso propedéutico. Entonces, lo que vamos a ver es la tecnología del DNA recombinante. Pues este es como un repaso general, muy general, de algunas técnicas de biología molecular. Entonces, lo primero que necesitamos conocer es biología molecular, que es el área que se dedica a hacer estudio de la estructura y función de las macromoléculas. ¿Qué tipo de macromoléculas conocemos? Ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas y lípidos. Ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas, las cuales son esenciales para la vida, y especialmente desde el punto de vista genético. Por eso muchas veces biología molecular se enfoca principalmente a los ácidos nucleicos. También podemos ver proteínas, pero principalmente pues nos vamos con los ácidos nucleicos. Entonces, nosotros para hacer esta tecnología del DNA tenemos que hacer una clonación molecular de un gen X. Entonces necesitamos pues un plásmido que nos va a servir como un vehículo de clonación. Un gen que queremos expresar, un gen que queremos clonar o que lo queremos expresar hasta proteínas. Lo vamos a introducir en una célula, puede ser Escherichia coli, puede ser una levadura, puede ser en las plantas, en una célula animal, y posteriormente vamos a recuperar esas clonas recombinantes que nos interesan. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Pues tenemos que aislar esos ácidos nucleicos. ¿Alguno de ustedes ha aislado ácidos nucleicos? No. ¿No? Sí. Realmente es muy fácil. Entonces, ¿de qué va a depender este aislamiento de nuestros ácidos nucleicos? Pues del objetivo de nuestro trabajo. ¿Cuál será su uso posterior? Pues en una técnica de biología molecular. ¿Qué vamos a utilizar o qué le vamos a hacer a esa molécula? Muchas veces solamente pues podemos amplificarla por PCR y queremos verla. Podemos ver la expresión de esa molécula. O pues podemos clonarla y expresarla, ya sea a nivel de RNA o a nivel de proteínas. Entonces, pues, ¿de qué va a depender también? Del tipo de células del cual ustedes quieran realizar la extracción. Va a ser lo mismo trabajar con una célula animal o una línea celular que con un hongo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué no? No, porque obviamente tenemos que ver pues las características de cada una de esas células. ¿Qué diferencia hay entre las células eucarióticas y las procarióticas? La presencia de núcleo. La presencia de núcleo o de esas estructuras membranosas que también tenemos que tomar en consideración para poderlas eliminar, para poderlas lisar más bien. Entonces, si tenemos una línea celular, pues es muy fácil lisarla, pero también tenemos que ver si tienen una pared celular, como es el caso de las células vegetales. ¿Qué tipo de pared celular tiene, como el caso de las levaduras, los hongos o las micobacterias? Ahí ya llegó el doctor Santiago. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con micobacterias?
¿O sabe cómo son las micobacterias? Sí, pues tienen pared celular distinta a la de las bacterias comunes, por así decirlo. Son altos en lípidos, específicamente en ácidos micólicos. Sí, son ricas en lípidos. Entonces su pared celular pues es mucho más gruesa. Entonces tenemos que buscar los mecanismos por los cuales podamos romper esa pared bacteriana. Y pues a pesar de que sea algo agresivo, pues tenemos que hacer una lisis suave. ¿Por qué? Porque necesitamos tener íntegro o lo más íntegro posible nuestro DNA. Por eso tenemos que cuidar mucho el método con el cual vamos a realizar esa lisis celular. Y les digo, depende del tipo de célula con la cual estén trabajando. Entonces tienen que conocerlas. ¿Qué tipo de enzimas van a utilizar precisamente para romper esta pared bacteriana o para romper la pared de un hongo o de una planta? O sea, las células o unas líneas celulares pues no tienen mucho problema para ser lisadas. Las podemos usar hasta con agua, ¿no? Pero también nuestro regulador debe de llevar sales que nos ayuden pues a eliminar lo que no queremos y además que proteja nuestro DNA. Entonces estos serían los 4 pasos básicos que utilizamos para poder realizar nuestras células. Ustedes pueden tener su cultivo bacteriano y pues vamos a recuperar nuestro paquete celular mediante centrifugación y aquí vamos a tener nuestro paquete celular. Le vamos a poner un regulador de lisis y vamos a alisar pues a esas bacterias, ¿no? Posteriormente pues vamos a purificar ese DNA, vamos a quitar todo lo que no nos sirve de ese extracto celular. ¿Qué es lo que no nos sirve si queremos DNA? Pues el RNA, los lípidos, proteínas, todo eso que no nos sirve, restos celulares, pues lo tenemos que eliminar y posteriormente vamos a concentrar nuestro DNA. Si ustedes quisieran hacer extracción de DNA, ¿en qué fase del cultivo celular tendrían que hacerla? Eso también es una parte importante. La fase exponencial. En la exponencial, sí. ¿Por qué? Porque es cuando hay mayor producción de células, entonces hay más DNA que se podría extraer. Hay una mayor cantidad de células o bacterias y no nos importa si están muertas. A final de cuentas, pues nosotros vamos a poder aislar ese DNA. Entonces, como dicen sus compañeros, pues lo tenemos que obtener de una fase exponencial. Bueno, aquí no está como fase exponencial, ¿no? Todo aquí está subiendo, pero tiene que llegar a esa fase exponencial. Entonces, donde vamos a tener una gran cantidad de células, estén vivas o muertas, podemos aislar nuestro DNA. Y si quisieran hacer extracción de RNA, que a lo mejor necesitan hacer ensayos de expresión, pues lo obtenemos de una fase logarítmica o de crecimiento, porque es aquí donde todas las células pues se están replicando de manera constante y obviamente se está produciendo también gran cantidad de RNA. Entonces, como les decía, pues nosotros tenemos que poner a nuestras bacterias o nuestro cultivo en un regulador de lisis. ¿Qué debe de llevar ese regulador de lisis? Puede llevar una lisosima, que es una enzima que va a romper la pared celular de las bacterias. El EDTA elimina cationes bivalentes. ¿Qué es el EDTA? Es un detergente. No, no es un detergente. Es un agente quelante. Es un agente quelante. Entonces, ¿por qué elimina los iones cation? ¿Por qué queremos más bien que elimine esos iones cationes? Para desestabilizar o que quite
los iones que tienen algunas proteínas, como el magnesio. Entonces les quita esos iones y con esto podemos desnaturalizar o desnaturalizar la proteína y por lo tanto, como dice aquí, desestabilizar la membrana externa de las bacterias. Además, pues por eso mismo inhibe DNAsas que van a degradar pues a nuestro DNA. El que sí es detergente es el SDS, que es el dodesilsulfato de sodio, que va a solubilizar los lípidos de la membrana. Entonces, si todo esto lo combinamos, pues vamos a ir quitando ciertas cosas que nos, digamos, estorban para hacer la extracción de nuestro DNA. Entonces, este DTA, pues también, al quitar estos iones divalentes, pues elimina esas asociaciones que pudiera tener el DNA con histonas o proteínas tipo histonas. Y pues va liberando nuestro DNA. Y como bien lo dijeron, pues podemos medir nuestro cultivo a una longitud de 600 nanómetros, ver o hacer este tipo de curvas para saber en qué parte tenemos nuestra fase logarítmica y nuestra fase estacionaria. Entonces, una vez que ustedes rompieron, pues vamos a tener que eliminar todos los contaminantes. Esos contaminantes que habíamos dicho que pueden ser proteínas que no nos interesan, carbohidratos, lípidos. Entonces, una vez que ustedes tienen su extracto celular, pueden adicionar fenol, pero no solamente fenol. Pueden adicionar una solución de fenol, cloroformo o fenocloroformo alcoholizoamílico, y esto nos va a permitir poder eliminar las proteínas. Entonces, quedando pues en la solución orgánica, pues los lípidos, ¿no?, que sean solubles. En la interfase, las proteínas ya desnaturalizadas, y en el sobrenadante, pues nuestro DNA y RNA. ¿Cómo eliminarían ustedes el RNA de ese sobrenadante? ¿Con una RNasa? Con una RNasa. Entonces, vean, estamos combinando tanto métodos químicos como métodos enzimáticos para ir eliminando, pues, eso que no nos interesa. Y si fuera al revés, pues ponemos una DNasa y nos quedamos únicamente con RNA. Entonces, podemos dar tratamiento enzimático, poner una RNasa y solamente nos queda DNA y proteínas. Podemos poner una proteínasa acá o una proteasa y eliminamos las proteínas. Y la otra manera de eliminar proteínas es utilizando esos solventes orgánicos. Entonces, una de las extracciones pues sería esa, ¿no? Aquí tenemos nuestro fenol. En la interfase vamos a tener proteínas y en la solución acuosa, pues nuestro DNA. Pero ¿cuál es la otra materia prima que necesitamos para poder hacer esto? Necesitamos DNA plasmídico. Entonces las bacterias, por lo general es de donde se aíslan estos plásmidos, pues pueden tener plásmidos que estén en multicopia, como es este caso, que tengan una sola copia o que tengan pocas copias. Y entonces, bueno, esto también, para hacer purificación del DNA, pues se puede hacer por un método tradicional o utilizando, pues, una resina de intercambio iónico, las columnitas en los que vienen ya con los kits que venden o que son comerciales. Entonces, estas columnas van a tener perlas con carga positiva para que se pegue nuestro DNA. Vamos a tener determinada concentración de sales y pasamos nuestro extracto o nuestro
el extracto que ya alisamos por la columna de intercambio iónico. Se va a pegar el DNA a esta resina que va a estar aquí. Y aquí se va a pegar nuestro DNA. Y pues vamos a hacer lavados y posteriormente cambiamos la concentración de salinidad y vamos a diluir pues únicamente el DNA. Y pues los kits más modernos utilizan una sílica a la cual está unida a perlas magnéticas. Y entonces hacemos la purificación de DNA con, pues digamos, imanes. Y después liberamos el DNA de esas perlas magnéticas. Entonces, pues ya estos métodos son mucho más fáciles para realizar la extracción. Y bueno, este método para el ZB también es un detergente, que es bromuro de trimetilamonio. Entonces, este detergente se utiliza principalmente cuando nuestro microorganismo tiene alta cantidad de carbohidratos, como son las células de las plantas. Entonces, este nos permite eliminar pues más fácilmente a los carbohidratos y obtener pues nuestro DNA. ¿Qué es el ZB en este caso? El ZB, digamos, aquí está nuestro DNA. El ZB se va a unir a este DNA formando como un tipo de red, un conglomerado. Entonces vamos a tener muchas moléculas de DNA unidas a nuestro DNA. Entonces si tenemos este conglomerado, lo que va a pasar es que se precipita mucho más fácil el DNA. Posteriormente aumentamos la concentración de sal y se elimina el ZB y obtenemos el DNA puro. Por eso les comentaba que tenemos que saber la naturaleza de nuestra célula de la cual vamos a aislar el DNA. Cuando trabajen con células de plantas, pues pueden utilizar este método del ZAB. Y también se utiliza para las micobacterias, precisamente por esa alta cantidad de lípidos que lleva en su membrana. Entonces, esto nos permite aislar de manera adecuada nuestro DNA. Entonces, como les comentaba, pues la segunda molécula que necesitamos para hacer una molécula recombinante, pues es el DNA plasmídico. Tenemos que aislarlo. ¿Qué características tienen los plásmidos? O ese DNA plasmídico. ¿Es un DNA circular? Es un DNA circular. ¿Qué más? ¿No es esencial para la bacteria? No es esencial para la bacteria. Ajá. Replicación independiente y bastante más corto que el cromosoma bacteriano. Es más pequeño que el cromosoma, ¿sí? Por esas características que acaban de mencionar, que es circular, está covalentemente cerrado, está súper enrollado y es más pequeño que el cromosoma de la bacteria, es que lo podemos aislar. Entonces, pues ya sea que ustedes con su bacteria formen esferoplastos, que pongan la lisocima y va a romper parcialmente la pared de la bacteria. No la va a llegar a alisar, formando, pues, pasa de una estructura basilar a una forma esférica. Y posteriormente con Tritón 100, que es otro detergente, pues se rompe o se disgrega esta membrana celular, liberando el contenido de la bacteria. Y entonces aquí ya sea que puedan centrifugar, en la parte de hasta abajo va a quedar su DNA genómico y en el sobrenadante va a quedar su DNA plasmídico. Pero pues ahí tendrían que tener mucho cuidado para no llevarse pues el DNA genómico. Lo que hacemos es trabajar con un regulador de lisis que está compuesto por hidróxido de sodio y SDS. Entonces, ese regulador de lisis va a tener un pH de 12
a 12.5. Entonces, cuando ustedes ponen el regulador, pues van a analizar a la bacteria. ¿Qué le pasa a nuestro DNA genómico? Los puentes de hidrógeno se van a romper y entonces pues nos va a dejar nuestro DNA genómico linearizado. Como ven aquí en la imagen, pues este es el DNA plasmídico, pues digamos no le pasa nada. Tal vez se pueda desenrollar un poco, pero al final de cuentas va a seguir enrolladito. Posteriormente bajamos el pH, un pH de 7, con acetato de sodio. Y esto va a hacer que nuestro DNA genómico se empiece a renaturalizar de manera azarosa. Y entonces en lugar de estarse alineando como está aquí, en esta parte, pues se va a alinear pues con el nucleótido que encuentre y lo va a hacer de manera azarosa. De manera que si ustedes ven el tubo, van a tener aquí todo el líquido y van a tener como una pelotita. Unas pelotitas o unas bolitas. Ese es nuestro DNA genómico que no se apareó de manera adecuada. Y en el sobrenadante va a seguir nuestro DNA plasmídico. Ya sea que centrifuguen, o sea, como forma estas estructuras el DNA que ya no se apareó de manera adecuada, si centrifugamos lo vamos a tener en el fondo y en el sobrenadante vamos a tener nuestro DNA plasmídico. Por eso es que podemos aislarlo muy fácilmente por un método de lisis alcalina. Alcalina por este pH que tiene nuestro regulador de lisis. Entonces, ahora sí ya tenemos pues el DNA. Ustedes o nuestra materia prima, ¿no? Tanto DNA genómico como nuestro DNA plasmídico. Ustedes pueden amplificar o obtener su fragmento de DNA por PCR. ¿Qué es esa reacción de PCR? Es una reacción en cadena de la polimerasa que amplifica un segmento que nosotros diseñamos por primers, flanqueamos una región del DNA y la polimerasa va a amplificar esa región. Sí. O lo podemos hacer mediante digestión con enzimas de restricción. ¿Se acuerdan que pues, las enzimas de restricción son endonucleasas tipo 2 que van a reconocer sitios específicos dentro del DNA y van a cortar ahí, dejándonos ya sea extremos romos o cohesivos, y con esto podemos realizar digestiones parciales o las utilizamos para la subclonación. Si ustedes quieren clonar un genoma en particular, pues con una enzima de restricción pueden ser estas digestiones parciales. ¿A qué me refiero con una digestión parcial? Ustedes van a tener su DNA genómico. ¿Cuántos sitios de restricción podemos tener? En un genoma aproximadamente de 4 millones de pares de bases. Muchos, ¿no? Pues alrededor de unos 4.000, 5.000 sitios de restricción. Pues eso va a depender mucho del número de nucleótidos que reconozca su enzima de restricción. Pero si tenemos sitios de reconocimiento para X enzima en nuestro genoma y ponen a digerirlo 30 minutos, ¿qué pasaría? Porque también puede ser una digestión total, ¿no? Aquí estamos hablando de una digestión parcial. Puede ser que su enzima corte aquí y obtenemos un fragmento así, o que corte aquí y obtenemos un fragmento acá, y entonces vamos a obtener fragmentos de diferente tamaño. Y entonces esto es lo que vamos a clonar en un plásmido. Y esto es lo que se hace para hacer las librerías de DNA.
que sería una de las aplicaciones de esta tecnología del DNA recombinante. Pueden hacer librerías de DNA y entonces van a tener clonas con cada uno de estos fragmentos de DNA. Entonces, ¿se imaginan cuántas clonas podemos obtener? Pues muchas, ¿no? Depende también del tamaño del genoma que quieran clonar y del tipo de vehículo de clonación que utilicen. O si quisieran hacer una subclonación, pues ya saben que en un plásmido tienen un DNA que les interesa, pero en este plásmido no lleva los elementos necesarios para expresarlo. Entonces cortan con su enzima de restricción y lo ponen en otro plásmido que lleve los promotores y secuencias necesarias para que se pueda expresar este gen. Entonces eso es una subclonación. Pero como bien lo habían dicho, pues lo podemos obtener nuestro fragmento o nuestro gen de interés mediante la técnica de PCR, siempre y cuando obviamente conozcan la secuencia de ese DNA, porque si no, no pueden diseñar sus iniciadores. Entonces, como lo dijo su compañero, vamos a tener un segmento de DNA en el cual sabemos que está nuestro gen. Vamos a desnaturalizar ese DNA utilizando una temperatura de 94 grados centígrados. Entonces aquí se van a abrir las cadenas y vamos a alinear estos iniciadores que tienen que ser específicos. ¿Cuántas veces deberían de alinear estos oligos dentro del genoma? Solo una vez. Solamente una vez, porque si tenemos más, pues esto nos va a dar amplificados inespecíficos. Entonces, pues ya con bioinformática ustedes pueden diseñar estos iniciadores, ver si se pegan solamente una vez y además que no alineen en otro tipo de microorganismos, porque a lo mejor ustedes están haciendo una amplificación por PCR de una bacteria, pero esta todavía está embebida en un tejido, pues a lo mejor les alinea con el DNA de esa línea celular y pues ya les va a dar amplificaciones inespecíficas, ¿no? También tienen que ver eso, que no les alineen en otro microorganismo, que no tengan presente ese microorganismo. Posteriormente, con esa Taq polimerasa, pues se va a extender esta cadena dándonos pues nuestro fragmento de interés. Y pues obviamente las temperaturas en las cuales manejamos, que necesitamos una desnaturalización que es a 94 grados centígrados, la temperatura de alineamiento, la cual va a depender de nuestros iniciadores, y la de extensión, que también va a depender mucho de la polimerasa con la cual trabaje. Tienen que estar seguros que esa polimerasa hace la extensión a 72 grados centígrados o a 60 grados centígrados o a 68. Entonces, también tienen que ver que la temperatura de la polimerasa sea la correcta, sino también les da amplificaciones inespecíficas. Entonces, la PCR es una reacción cíclica, enzimática, en la cual vamos a sintetizar DNA in vitro. Entonces, esta PCR, pues también, como dice, es exponencial de una cadena, pues vamos a obtener el siguiente ciclo 2, en el siguiente ciclo 4, y así se va a ir hasta 35 ciclos, que vamos a obtener 34 billones de copias. Pero no podemos ponerle a esta reacción tantos ciclos. ¿Por qué? Porque después del ciclo 30 ya no es exponencial. Ya se va deteniendo. ¿Mande? ¿Se consumen los DNTPs? Se consumen los DNTPs, y entonces pues se van a ir acabando. Entonces por eso es que ya no sigue siendo exponencial. Seguimos obteniendo cadenas o fragmentos de ese DNA, pero ya no de manera exponencial.
Entonces, por más que le pongan 40 ciclos para obtener más producto, pues no. Aquí estamos viendo que pues, el óptimo sería hasta 30 ciclos. Por eso, muchas veces en las PCR nada más, en general ponemos 35 o 36 ciclos. Entonces ya tenemos nuestro producto de PCR. Entonces también pues tenemos que ver qué tipo de marcadores tenemos en esos vectores de clonación. Aquí, por ejemplo, RP4 es un plásmido que tiene 3 resistencias a antibióticos: kanamicina, tetraciclina y ampicilina. Entonces, dependiendo de dónde clonen, va a ser la manera de poderlos seleccionar. Si ustedes pusieran los 2 antibióticos, pues va a crecer su bacteria, ¿no? O los 3. Si pusieran uno solo, pues va a crecer su bacteria. Entonces, por eso es que lo utilizamos como un marcador de selección. Entonces, la clonación molecular es una técnica del DNA recombinante en el cual fragmentos específicos de DNA genómico los vamos a insertar dentro de un vector de clonación o un vehículo de clonación. Y posteriormente vamos a introducirlo en una célula para producir grandes cantidades de esa molécula recombinante y por lo tanto de ese gen que nos interesa. ¿De qué otra manera podemos definir clonación? Con la imagen que estamos viendo. Aquí nada más tenemos una celulita. Bueno, un DNA recombinante, más bien. División celular, ¿no? Igual están. Más que división celular, ¿qué nos interesaría? Replicación del DNA. De replicación del DNA genómico o obtener grandes cantidades de esa molécula recombinante. ¿Y quién lo hace? Pues Escherichia coli. ¿Se acuerdan que les dije que esos plásmidos pueden estar en multicopia? Pues si tenemos muchas copias, precisamente de esta molécula recombinante y por lo tanto del DNA que estamos insertando. Y pues finalmente pues tenemos que seleccionarla. ¿Qué debería de llevar nuestro vehículo de clonación? ¿Qué elementos? La secuencia que dé origen a la replicación. El origen de replicación es una secuencia que él va a comenzar para que se replique. En este caso, pues ese vector de clonación son moléculas pequeñas de DNA que van a tener la capacidad de autorreplicarse dentro de las células hospederas y lo utilizan para transportar, que es lo que nos interesa, un fragmento de DNA o de cDNA. ¿Por qué de cDNA? Fue sintetizado a partir de RNA y se hizo la cadena complementaria. Exactamente. Entonces, también podemos ver indirectamente si un gen o varios genes se expresaron. ¿Por qué? Porque vamos a obtener el RNA que lo vamos a pasar a cDNA, pero que además lo vamos a pasar a DNA de doble cadena. Como de ese, ¿no? De doble cadena, porque pues necesitamos clonar pues es DNA de doble cadena. Y entonces indirectamente les digo, vamos a ver si se expresó ese gen porque estamos obteniendo el RNA o buscar, ya tenemos el RNA y buscar ese gen y clonarlo, ¿no? Porque ya sabemos que se está expresando. Estos vectores tienen que tener una alta eficiencia de transformación, que obtengamos gran cantidad de copias. Debe de tener marcadores genéticos de selección.
con sitios únicos de restricción. Y pues el DNA mínimo esencial para que pueda transportar esa molécula de DNA y que fácilmente lo podamos recuperar pues de nuestras células PD. Entonces los métodos de purificación del DNA plasmídico pues realmente son muy fáciles y con los microorganismos que trabajamos se puede aislar fácilmente pues este DNA plasmídico. ¿Por qué sitios únicos de restricción? ¿Se podría cortar la molécula en otra posición? Si tenemos dos sitios, a lo mejor nos corta aquí, ¿no? Y luego, si ligamos, pues a lo mejor sí se liga así con nuestro gen de interés y se vuelve a recircularizar. Y si no, pues ya perdemos también el sentido para que se pueda expresar, ¿no? Si tenemos 3, pues vamos a ir fragmentando, o 4 nuestra molécula. Entonces esto no lo queremos. Por eso es que queremos sitios únicos de restricción o que tengan, y si tienen 2 sitios de restricción, pues realmente que sean muy pegaditos y que no nos afecte a nuestra molécula, a nuestro vehículo de clonación, que no los vaya a romper o fragmentar mucho. Ya vamos a ver qué traigo. Entonces, uno de los plásmidos que se utilizó principal al inicio fue PBR322. Ustedes le pueden dar la nomenclatura que quieran a su plásmido y ustedes le hacen la construcción. La P minúscula es de plásmido, en este caso BR, son de los investigadores que realizaron la construcción de este plásmido, y pues el 322 es el plásmido o el intento o la clona que así nombraron 322. Y vean desde cuándo está. Fue el primero que se utilizó en 1970 y permitió clonar fragmentos de 6 kilobases. ¿Qué estamos viendo aquí? Como bien lo dijeron, tenemos un origen de replicación. En este caso vamos a tener 2 marcadores de selección, que sería el gen que le confiere la resistencia a ampicilina y el otro gen que le confiere resistencia a tetraciclina. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es que saben o cómo es que se determina que un plásmido permita clonar fragmentos de cierto tamaño? O sea, ¿por qué no fragmentos de 10 kilobases o de 20 kilobases? ¿Por qué de 6 kilobases? Porque, bueno, también depende de la capacidad del plásmido, del tamaño del plásmido. Generalmente, como son pequeños, son estables, y entonces si son más grandes se vuelven inestables. Y es más fácil trabajar con los plásmidos pequeños. Sí se pueden clonar más de 6 kilobases, pero cuanto más es hasta 10. Por ejemplo, para los, lo vamos a ver un poquito adelante, para los fagos, ustedes no pueden insertar más de determinada cantidad porque no se pueden empaquetar. Aquí es más que nada por la síntesis y la capacidad para que se replique ese plásmido. No sé si contesté tu pregunta. Sí, eso me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué características debe tener un plásmido para clonar fragmentos muy grandes? O sea, el resto del plásmido, o sea, ¿qué lo hace más estable, pues? Bueno, ahorita si quieren los vemos, los otros plásmidos, donde podemos clonar más fragmentos más grandes. Porque sí hay para clonar fragmentos más grandes. Muchas gracias. Bueno, y si vemos aquí, tenemos sitios de restricción únicos para SAL1, PAMH1, dentro del marcador de resistencia de tetraciclina, que nos va a permitir poder seleccionar nuestra clona. Otros plásmidos son de la serie PUC, que
provienen o son modificaciones de PBR 322. Entonces aquí, ¿qué otro marcador tenemos? LAC-Z'. ¿Han escuchado hablar de LAC-Z? No sé si lo vieron en el curso. Es parte del operón LAC. Parte del operón LAC que codifica para la beta-galactosidasa. Y entonces, pues rompe este carbohidrato. Entonces vamos a utilizar esas propiedades para poderlos seleccionar. Tiene únicamente el marcador de resistencia o que le confiere la resistencia a ampicilina y un sitio múltiple de clonación, donde tenemos aquí ya los sitios de reconocimiento para distintas enzimas de restricción. Y dependiendo de la serie PUC, es el número de enzimas que tenemos o que van cambiando. Entonces, estos otros son plásmidos utilizados y pues ya tenemos otro marcador de selección. Tenemos también vectores basados en bacteriófagos. Entonces, el M13 es un fago que se utilizó como vehículo de clonación. También tiene su origen de replicación y pues no tiene aquí un marcador de selección como tal. Tiene una secuencia intergénica en el cual no hay genes esenciales. Entonces este vehículo se fue modificando y no está. Se fue modificando y se le insertaron esos marcadores de selección. Este fago fue muy utilizado para la secuenciación por el método de Sanger, ya que se obtenía DNA de cadena sencilla. Actualmente, pues, ya es utilizado en otras técnicas de biología molecular. Y entonces aquí se podían insertar solamente 500 pares de bases. Esto sigue siendo de la serie PUC. Tenemos fago, aquí está. Se le insertó un polilinker en el cual pues tenían diferentes sitios de restricción dentro del LAC-Z. Entonces, por ejemplo, aquí se le cortaron, bueno, no se podía empaquetar. Si se hace el empaquetamiento in vitro, no debe de exceder de 6.407 pares de bases, porque si no el empaquetamiento ya no se lleva a cabo. Lo máximo que se podía meter eran 3.000 pares de bases para que se lleve el empaquetamiento de manera correcta, o el DNA pues sea introducido pues en la partícula fágica. Aquí sí está bien definido cuánto DNA puede aceptar este DNA del fago. Posteriormente, pues estos fagos fueron modificados, o sea, se obtuvieron regiones del fago M13, el cual contenía las de secuencias para que se pudiera convertir el DNA de cadena doble a cadena sencilla, y el empaquetamiento del DNA recombinante se hace in vitro. Entonces vean, ¿qué llevamos en este tipo de fagémidos? Que es una combinación entre PUC8 y M13. Y podemos clonar de 3 a 10 kilobases, dependiendo del tamaño del plásmido con el que estemos trabajando. ¿Se acuerdan de qué tamaño es el genoma del fago? 6.000. 6.000. 6.407. Entonces, si podemos aumentar 3.000 pares de bases más, pues podemos clonar hasta 9.407. Entonces, ¿cuánto DNA podemos meter aquí? Si son más o menos 9.500 pares de bases.
el tamaño máximo que aceptaría. 4.500, ¿no? Pares de bases. Aproximadamente. Entonces depende mucho también del tamaño del plásmido. Si el tamaño fuera más pequeño, como los de la serie PUC, que algunos van de 2.000 pares de bases, pues podemos meter más DNA, sin afectar pues la formación de estas partículas fágicas o su empaquetamiento. Los otros que utilizamos como fagos, como vehículos de clonación, son los utilizados del fago lambda. ¿Han escuchado hablar del fago lambda? No, yo no. ¿No? No me dijeron que no trabajan con DNA. Cuando nosotros hacemos el aislamiento de DNA, utilizamos este fago cortado con EcoR1, como dice aquí, o con HindB3, y nos da determinados fragmentos con determinado tamaño. Y lo utilizamos como marcadores de talla molecular. Entonces, una desventaja de este es que precisamente tiene muchos sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción. Entonces, ¿qué pasaría si le ponemos EcoR1? Obviamente, pues vamos a cortar nuestro fago con el DNA del fago y pues al clonar, pues no vamos a saber dónde vamos a clonar. También este DNA del fago lambda fue modificado y se le quitaron o se vio que podía insertarse DNA en la posición 20 hasta la 35 kilobases, porque este DNA es no esencial para el fago. Entonces ustedes pueden meter de 5 a 25 kbs. Obviamente, pues este fago fue modificado y le quitaron los sitios de reconocimiento para EcoR1. Y pues además se adicionó LAC-Z, también como un marcador de selección. Y entonces ustedes ya pueden insertar pues DNA en esa región no esencial del fago lambda. ¿Qué tanto? Puede decir que hasta 8 kilobases o hasta 10 kilobases. ¿De qué va a depender? Pues de lo mismo. El tamaño del fago lambda es de 49 kbs, digamos normal, para que se pueda formar esa partícula fágica. El tamaño máximo es de 54, lo cual nos indica que únicamente podríamos meter 5 kilobases de DNA. Pero si quitamos esta región no esencial, pues podemos meter más DNA. Entonces, siempre y cuando no sobrepasemos este tamaño en kilobases del DNA para que se pueda formar esa partícula fágica. Entonces, de este también se derivaron los cósmidos. ¿Han oído hablar de los cósmidos? ¿No? No. Son plásmidos que van a tener los sitios COS. No sé si vieron qué es un sitio COS durante el propedéutico. No, doctor. ¿No? Los sitios COS son secuencias de DNA que ahí puede cortar una endonucleasa, son secuencias de 12 nucleótidos. Entonces vamos a tener, cuando se lleva a cabo la síntesis del DNA del fago, se hace como un DNA concatenado, o un DNA que va a tener muchas copias de ese DNA fágico. Y aquí van a estar los sitios COS. Ya les digo, son secuencias de reconocimiento para una enzima de restricción.
Entonces va a llegar la enzima de restricción y va a cortar aquí. Va a cortar aquí, corta, y pues este DNA se recirculariza y pues se forma esa partícula viral. Y entonces aquí vamos a tener otro genoma, por lo tanto se vuelve a recircularizar y aquí vamos a tener otra partícula viral. Y así con todo ese DNA concatenado. Entonces lo que hicieron fue poner un sitio COS en un plásmido. Y entonces tenemos un sitio de reconocimiento para EcoR1. ¿Qué pasaría si cortamos con EcoR1? Pues vamos a linearizar. Bueno, si estamos haciendo primero nuestro plásmido, vamos a cortar con EcoR1, insertamos nuestro DNA, si es que fuera circular, y lo metemos en Escherichia coli, ¿no? Pero si hacemos un DNA concatenado, donde tenemos el plásmido del DNA que insertamos, este sería todo nuestro plásmido, que sería este, ¿no? Sería otra copia de nuestro plásmido, sería otra copia de nuestro plásmido, sería este nuestro DNA concatenado. Si ponemos la enzima de restricción que reconozca estos sitios COS, ¿qué va a pasar? Va a hacer esos fragmentos. Va a cortar, recirculariza el DNA y en vitro se forman estas partículas virales y va a llevar nuestro DNA recombinante. Esa es la manera en que clonamos en sitio COS. ¿Cuánto DNA podemos meter si suponemos que nuestro plásmido es de un tamaño de 3000 pares de bases? 1500. ¿Cuánto? 1500. No, O aproximadamente 6,000. no. Ya no estamos trabajando con un plásmido. Estamos trabajando con el cósmido que proviene del DNA del fago lambda. O lo vamos a meter en el fago lambda. ¿Se acuerdan hasta cuánto DNA se podía empaquetar en esa partícula viral? Hasta 54 kilobases. Hasta 54 kilobases. Entonces, ¿qué cantidad de DNA podemos meter en este plásmido? Si el tamaño de nuestro plásmido es de 3 kbs. 51. 51. Podemos clonar hasta 51 kbs para no alterar o sobrepasar este tamaño del genoma de nuestro fago. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se está limitando esa capacidad de introducir el DNA. No sé si esto contesta un poco la pregunta anterior. Sí, doctor. Sí, es que también depende de la capacidad de las bacterias para poder aceptar ese plásmido. Entonces, si ven aquí ya estamos metiendo pues más DNA. Entonces, pues, ¿de qué va a depender que seleccionen un vehículo de clonación? ¿De cuánto DNA se quiere clonar? ¿De cuánto DNA queremos clonar? Y obviamente, pues van a seleccionar pues ese vehículo de clonación, ¿no? Aquí está otro plásmido, este es un poquito más grande, de 5.4 kbs. Ya tenemos a EcoR1 como enzima de restricción. Tenemos nuestro marcador resistencia, parte del fago lambda, pero lo importante pues es ese sitio COS. Se forma el DNA concatenado
posteriormente partículas virales, infectamos Escherichia coli y lo seleccionamos en un medio que contenga ampicilina, que este es nuestro marcador de selección. Entonces, muchas veces los marcadores de selección, pues son las resistencias a antibióticos. Si estuvieran trabajando para una célula eucariótica, ¿utilizarían ampicilina? No, porque no sintetizamos la pared, ¿no? Porque no tiene efecto, porque no tiene la misma pared o no tiene pared. Bueno, mismos componentes, ¿no? Y entonces pues no podemos utilizar ampicilina. Tenemos que buscar otros marcadores. También tenemos cromosomas artificiales de levaduras, de bacterias, de las levaduras. Entonces, esta fórmula, pues precisamente les ayuda para calcular cuántas clonas pueden obtener dependiendo del tamaño que quieran insertar de DNA y del tamaño de su genoma. Más bien la capacidad que tiene su vehículo de clonación para aceptar DNA, ¿no? 6, 10, 50 kb entre el tamaño del genoma. Entonces, con esto pueden ver cuántas clonas obtienen. También tenemos vectores de clonación para células eucarióticas. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchos vectores de clonación. También está nuestro origen de replicación. Pero aquí, ¿cuáles serían nuestros marcadores de selección? Este es el plásmido de 2 micras para levaduras. No tenemos. Solamente está nuestro origen de replicación. ¿Qué podrían hacer ustedes? También poner la célula en algún medio que no le permita crecer a menos que tenga el gen de interés, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estas levaduras han sido modificadas. Entonces le quitaron el gen o mutaron el gen LEU2. LEU2 codifica para la isopropilmalato deshidrogenasa, que va a transformar el ácido pirúvico a leucina. Entonces, si ustedes sembraran esta levadura en un medio mínimo que no contenga leucina, ¿va a crecer esta levadura? Nuestro medio, bueno, la levadura no tiene este gen, LEU2, que codifica pues precisamente para la leucina. Si ustedes la ponen en un medio mínimo que no lleve leucina, ¿su levadura crecerá? No. No. Tendríamos que darle la leucina. ¿Cómo le damos la leucina? Pues metiéndole un plásmido que lleve precisamente este gen LEU2. Transforma la levadura con este plásmido y es capaz ya de producir pues el gen que codifica para la leucina. Y si la sembraran en este medio mínimo, pues ya podría crecer porque lleva ese gen que codifica para la leucina. Esa es una manera de selección o otra manera de selección. Las estamos seleccionando por ausotrofía, que necesitamos darle, bueno, la ausotrofía sería que necesitaríamos darle el cofactor o el factor que necesita para que esa bacteria pudiera crecer. En este caso, ¿cómo le estamos dando ese factor o ese cofactor? Pues metiéndolo en un plásmido. Y entonces todas las que crezcan o todas las que sobreviven en un medio mínimo sin leucina son nuestras clonas recombinantes. Esa es otra manera de selección. Entonces aquí ya no estamos viendo como tal un marcador de resistencia a antibióticos. Le estamos dando el gen
que requiere. Entonces, si se dan cuenta, pues la selección es diferente. También podemos tener vectores tipo shuttle o lanzadera, que va a tener dos orígenes de replicación. Uno para Escherichia coli y otro para la levadura. ¿Para qué nos podría servir este tipo de vehículos de clonación? ¿Por qué queremos que tenga dos orígenes de replicación? Para, por ejemplo, como no tiene un marcador primero en la levadura y luego en el pasarlo a la bacteria. Más o menos. Otra. ¿Y si lo pones al revés? Ah, bueno, sí, porque primero lo seleccionas y ya te aseguras que Primero, sí, es muy, sí, primero lo podríamos, bueno, ya que lo clonamos, primero lo podríamos seleccionar, ver qué es el gen que nos interesa y posteriormente lo metemos en la levadura. ¿Qué pasaría? Ay, perdón. ¿Qué pasaría en la levadura? Y una vez que ya lo tienen en Escherichia coli, pues ya vieron, ya seleccionaron, ya vieron que si lleva su gen de interés, que es su glona recombinante. Pero ahora lo meten en la levadura. ¿Para qué nos sirve esta parte de aquí? Pues para que tenga las modificaciones posttraduccionales, por así decirlo. Exactamente, para que pueda tener las modificaciones post-traduccionales que requiriera pues esa proteína, ¿no? Si estamos expresando una proteína. Y además acuérdense que el uso de codones es muy importante. No va a ser lo mismo en Escherichia coli que ya en una célula eucariota. Entonces, por eso, si queremos expresarlo de manera adecuada, pues lo haríamos en otro tipo de sistema de expresión, ¿no? Como es la levadura. Entonces, ahí lo puede expresar, le puede hacer las modificaciones y pues ya vemos si esa proteína es funcional o no. Y todo eso no lo podemos hacer en Escherichia coli. Esta es la manera de seleccionar que ya vimos por ausotrofía. Primero la tenemos ya recombinante en Escherichia coli, después transformamos la levadura y vemos cuáles son las que llevan también nuestro gen de interés. Tenemos diferentes vectores en el cual pues va a cambiar el marcador de selección URA3 que codifica para la orotidina fosfato descarboxilasa que está involucrada en la síntesis de pirimidas y TRP a qué le suena a triptófano involucrado en la biosíntesis de triptófano. Entonces tienen diferentes marcadores de selección. También hay cromosomas artificiales de levaduras, los famosos JAKs, que este sería un cromosoma artificial. Como lo venden en las casas comerciales. ¿Qué le ven de diferente? Hasta tiene telómeros. Tiene sus secuencias teloméricas, que para qué les sirve a los organismos estas secuencias. Poder replicar el DNA sin que se consuman las secuencias codificantes. Más que replicarlo, también protegerlo, ¿no? Que son los que se van haciendo más cortos y así no se daña el DNA codificante. El centrómero que está acá, es la secuencia del centrómero. Pues, y el origen de replicación. ¿Sí? No, doctora, no, nada.
centrómero para distribuir de manera adecuada pues cada uno de sus cromosomas, ¿no? A cada célula hija. Tenemos nuestros marcadores de selección, TRP1 para triptófano, URA, y aquí puede llevar una colita de polistirinas, en este caso son 3. ¿Para qué nos sirve esa? Para poder purificar nuestra proteína recombinante. Si ustedes quisieran expresar, también tenemos vectores de clonación para plantas, en el cual pues se utiliza esta región tDNA que produce y que sí tiene un sitio único de reconocimiento. Y pues este tDNA tiene esa región de oncogenes que también se le cortan y nos da estas regiones de 12 de repetidos de 25 pares de bases, permite que se integre en el genoma de la bacteria. También los vectores de clonación para animales, que son vectores del virus del simio, el 40, adenovirus, papilomavirus. Entonces podemos modificar el DNA al igual que en el fago lambda, introducir pues, el DNA que nos interesa estudiar. ¿Para qué quieren clonar ustedes algún gen? Pues aquí vemos que se producen rotones knockout para determinar la función de un gen determinado. Eliminamos el gen y vemos qué función tiene. Producir proteínas recombinantes para terapia génica. ¿Para qué más podemos utilizarlo? Para nada. Entonces, si ustedes quisieran expresar también su molécula, pueden hacerlo a nivel de RNA. ¿Qué necesitaríamos meterle aparte del origen de replicación? La cola de polía y Ajá, podemos meterle esa señal. El promotor. Un promotor, exactamente. Podemos meter secuencias promotoras. ¿Qué son esas secuencias promotoras? Pues las regiones -10, bueno, -35, -10 y el sitio +1, ¿no? Que esto sea reconocido por la polimerasa y se lleve a cabo la transcripción. Entonces ustedes meten esos promotores. ¿Qué promotores van a meter? Pues depende de lo que quieran expresar. Pueden meter promotores fuertes, un promotor débil, un promotor que sea inducible, para ir controlando también la síntesis, ya sea a nivel de RNA o a nivel de proteínas. ¿Qué más necesitamos para que se pueda hacer a nivel de proteínas? Porque aquí nada más lo estaríamos haciendo a nivel de RNA. Aquí, ¿qué nos faltaría? Un terminador o una secuencia terminador. Y podemos ver la expresión de un RNA bajo diferentes condiciones. Entonces ustedes pueden hacer ensayos de expresión con este tipo de vehículos de clonación. Esto es lo que les decía un poquito. Pueden poner promotores inducibles. Uno puede ser por arabinosa, en el cual, si ustedes no tienen arabinosa en el medio, pues el DNA va a estar plegado, formando este tipo de estructura. Entonces se unen estos dos receptores de arabinosa y se pliega pues el DNA. Una vez que ustedes colocan la arabinosa, se une aquí la arabinosa, cambia la conformación de esta estructura, de este complejo, se desenrolla el DNA o se
quita esa estructura y permite que se lleve a cabo la transcripción de un gen que hayan puesto bajo el control de este tipo de promotores. Entonces, con esto ustedes están induciendo la producción de su proteína recombinante. Hay otro tipo de promotores que son inducibles por metales. Lo mismo, ponen el metal, estas son las metaloteínas, y entonces cambian la conformación. Si se pega el metal a este factor MTF, pues no va a permitir, o permite que se una más bien a esta molécula para que se lleve a cabo la transcripción. Entonces, con esto, ustedes pueden ir controlando la transcripción del RNA y, por lo tanto, la producción de su proteína recombinante. O pueden poner este tipo de secuencias, que son las secuencias PIP, que es una secuencia de péptido señal. ¿Para qué nos sirve esa secuencia? Desconozco, doctora. Estas secuencias, algunas, digamos, proteínas, se corta esta secuencia y se va a dirigir hacia determinada región de la bacteria o del microorganismo con el que estén trabajando. Se puede quedar en el citoplasma teniendo una función o ser exportada hacia el medio. Entonces, ustedes podrían ponerle esta secuencia, su proteína se exporta hacia el medio de cultivo y pueden purificarla del medio de cultivo, su proteína recombinante, sin necesidad de lisar a la célula. Entonces, también pueden poner este tipo de secuencias. Pero no solamente eso, aquí tenemos la colita de polihistidinas o de 6 histidinas que permite que podamos purificar nuestra proteína recombinante. Y aquí está otra secuencia de paro para la síntesis de su proteína. Entonces, como ven, pues este tipo de vectores se van complicando un poquito más, dependiendo de lo que quieran. Esta es para purificar su proteína a través de una columna que tiene níquel. Entonces se pega esa secuencia, esa etiqueta de histidinas y por eso es que podemos purificarla. Y entonces pues aquí estaría ese vector de expresión completo, ¿no? Tenemos nuestro marcador de selección, los promotores, una secuencia Scheidel-Garno. ¿Para qué es esa secuencia? Eso yo creo que sí lo vieron, ¿no? Bueno, me imagino. Y es la secuencia que se usa para que se alinee en el ribosoma justo en el área P. Para que son el ribosoma. Pueden tener una proteína de fusión o un gen reportero que les diga que se está produciendo su proteína recombinante. Aquí están los terminadores. Y entonces ustedes pueden ir metiendo pues más cosas. Aquí también podrían poner esa etiqueta de polihistidinas. Y entonces pues si quieren seleccionar, pues hay muchos tipos de vectores, ¿no? De expresión, para levaduras, para este es del virus del citomegalovirus, para células animales. Y entonces pues hay una gran variedad donde están estos marcadores de selección, los orígenes de replicación, laxeta, promotores, y ustedes pueden escoger dependiendo de lo que vayan a hacer. Inicialmente habíamos visto que ustedes pueden clonar productos de PCR, ¿no? Si ustedes clonaron un producto de PCR en un vector de este tipo, van a meter aquí su DNA. Al final de la PCR, digamos, la firma de la Taq polimerasa es que en el extremo 3' adiciona una adenina.
Entonces nos deja como extremos cohesivos, ¿no? O pegajosos. ¿Qué sería la desventaja de trabajar o qué es la desventaja de trabajar con este tipo de vectores? El gen de interés se puede pegar al revés. Exactamente, que el gen de interés se pueda pegar al revés. Entra en sentido o entra en antisentido. Entonces, pues esa es una desventaja. Es muy fácil utilizar esto. Por eso es que ustedes cuando hagan el diseño de sus iniciadores, lo que les conviene precisamente es poner secuencias de reconocimiento para enzimas de restricción. Y entonces, con esto, pues cortan con la enzima de restricción su producto amplificado. Aquí ponen, por ejemplo, BAM-H1 y en el otro ponen EcoR1. O sea, eso va a depender también de su vehículo de clonación. Cortan con estas dos enzimas y ustedes ya le estarían dando el sentido a su inserto, evitando pues es precisamente esto, ¿no? Que entre en un sentido o que entre en otro. ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿Qué aplicación tiene? Pues inicialmente, pues esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Podemos tener genes terapéuticos, como es la hormona de la somatostatina, que es de tamaño pequeño, pero ¿para qué sirve esta? Inhibe la secreción de algunas hormonas como la hormona de crecimiento, la insulina y el glucagón. Entonces, pues esta fue útil para las aplicaciones terapéuticas de acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? ¿Les suena algo? Es una enfermedad en la que los tejidos conectivos no se desarrollan adecuadamente y las personas terminan siendo muy altos y con facciones muy extrañas. Muy toscas, extrañas, pues. ¿no? El famoso gigantismo, ¿no? Y entonces, pues ellos clonaron precisamente bueno, la región que codifica para producir una somatostatina recombinante. Entonces está bajo el operador o los promotores del LAC-Z. Es el plasmido PBR322 que clonaron pues esta región. Y aquí está también beta-galactosidasa, ¿no? Pero está bajo la acción de los promotores del LAC-Z. Entonces, hay muchos agentes terapéuticos. La insulina, ¿de dónde se obtenía la insulina? De páncreas de puercos. De páncreas de puercos. Entonces, cuentan las leyendas, ¿no? Pues que se iban al rastro precisamente por estos páncreas de puercos para sacar la insulina. Y obviamente, pues tenían que obtener pues grandes cantidades de páncreas para poder obtener pues una cantidad considerable de insulina. Entonces, la insulina porcina pues forma tiene también dos cadenas, la A y la B, al igual que la insulina humana, que sería esta. Forma los puentes de disulfuro. Y entonces pues tiene que haber, se sintetiza la proinsulina y es esto. Pero Escherichia coli no puede hacer este tipo de plegamiento para darnos esta insulina humana. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Pues colocaron tanto la cadena A como la cadena B en dos diferentes plásmidos. Se sintetizan por separado y además ponen pues otros marcadores. Rompen con cianuro de bromuro esta metionina, que la pone Escherichia coli, y posteriormente forman los puentes disulfuro de
de la insulina, obteniendo esta insulina recombinante. Entonces les digo, este es todo el gen de la proinsulina, pero este tipo de plegamiento no lo puede hacer Escherichia coli. Para obtener la insulina, entonces por eso es que lo metieron en 2 plásmidos diferentes y ya digamos en el laboratorio pues rompen la metionina con bromuro de cianógeno y forman la insulina. Entonces esta insulina recombinante pues es mucho más fácil de producir así que ir a obtener la insulina de los cerdos. Esto es lo mismo de la somatostatina. El factor de coagulación 8, ¿para qué sirve? Este se lo dan a los que tienen hemofilia. Entonces, porque su cascada de coagulación no es la correcta. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Este es el gen, digamos, en el cual se encuentra el factor 8 de la coagulación. ¿Qué vemos aquí? Que se requiere corte y empalme. Exactamente. Y entonces, pues esto no lo puede hacer Escherichia coli, ¿no? Quitar esos intrones. En Escherichia coli, pues se sintetizaría todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues a partir del cDNA, para este factor de coagulación 8, bueno, más bien del RNA, ya maduro, obtuvieron el cDNA y es lo que clonaron. Bueno, el DNA de doble cadena de este cDNA de factor de coagulación 8. Y pues aquí están los promotores y las secuencias de poliadenegación junto con estos factores de coagulación 8. Y así ya se sintetizó este factor recombinante. Entonces, pues hay muchos agentes terapéuticos, como el factor también de coagulación 10, insulina, interferona alfa, beta y gamma, interleucinas, y entonces estos son los recombinantes. Y en las vacunas, ¿cuál vacuna conocen recientemente? SARS-CoV-2. La del COVID. La del COVID. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Eso ya lo saben más que yo. En este caso, pues sí, nos interesan las vacunas, ¿no? Que pueden ser de microorganismos atenuados o muertos, un fragmento, o de su toxina. Pero nosotros, ¿qué nos interesaría? Un dominio que pueda ser reconocido por el sistema inmune. Ajá. Un dominio o estas vacunas recombinantes, ¿no? Que vamos a identificar el gen de un patógeno, ya sea que este vehículo de clonación exprese o obtengamos una proteína recombinante o parte de esa proteína. ¿Qué parte de esa proteína? Pues la parte que se va a unir a los receptores de las células humanas, al ACE2 en este caso. Los epítopos o las regiones antigénicas. Y eso pues lo hacemos precisamente primero por bioinformática. Conocer pues cuáles son esas regiones antigénicas, que es lo que hicieron con la vacuna de COVID, ¿no? ¿Qué tenían de la vacuna? ¿Qué sería esto? Vacunología reversa. ¿Qué tenían del COVID una vez que lo purificaron? La proteína Spike. De la proteína Spike. Pero, ¿qué tenían aparte de La secuencia. la secuencia? Entonces, si ustedes tuvieran al virus, por ejemplo, pues ese virus no se tarda mucho en crecer. Del virus tenemos que buscar, o de la bacteria, cuáles son las regiones antigénicas, cuáles podemos utilizar. Luego, ver si produce alguna reacción inmunológica, realizar todos los ensayos y posteriormente obtener clonas
pues de esas regiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda? De 1 a 15 años, si partimos del microorganismo. Si lo hacemos al revés, que es la vacunología reversa, pues obviamente tenemos esa secuencia. Una vez que purificaron al virus o lo aislaron, obtuvieron su secuencia, ¿no? Por diferentes programas bioinformáticos, comenzaron a ver cuáles son esas regiones antigénicas que expresaban y cuáles causaban inmunogenicidad. Y pues ya desarrollaron esa vacuna. Se tardaron de 1 a 2 años. ¿Cuánto se tardaron con la vacuna del COVID? ¿Un año? 1 año más o menos. Y hasta casi aprobarla, ¿no? Por la COFEPRIS y por la FDA. Entonces, esto es parte de la vacunología reversa. Ustedes van a tener el microorganismo. Ustedes saben cuántas proteínas tiene ese microorganismo. Por NERVE, pues fueron quitando candidatos. En lugar de tener casi 4,000 proteínas, se quedaron con 331 candidatos. Luego por Vaccigen, utilizando estos parámetros, ya en lugar de 331 tenían 73 candidatos. Y luego pues por grupo de familias los acomodaron y pues tenían estos 2, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos, 7. Y entonces pues se trabajan con estos 7 candidatos y ven otro tipo de análisis como el análisis de la proteína, que no sea a lo mejor muy hidrofóbica, que no sea lo que quieran, ¿no? Que no tenga muchos sitios hacia adentro de la membrana y que exprese precisamente ese epitopo, que estimulen el sistema inmune a las TH y pues también la virulencia. Y obviamente pues se quedan con 6 candidatos vacunales que se partieron de casi 4,000 moléculas. Entonces, pueden hacer este tipo de estudios, y bien lo dijeron, pues con la vacuna del COVID, ¿no? Al final de cuentas, pues ya teniendo la secuencia, pues utilizaron esta secuencia de la proteína Spike. Como dice aquí, ¿no? No es. No la tengo. La proteína Spike, ¿por qué casas? Sanofi Pasteur. ¿Y en qué tipo de células las metieron? ¿O con qué tipo de células trabajaron? ¿Y qué ayudantes utilizaron? Que eso también es muy importante, seleccionar el ayudante adecuado, porque una desventaja de trabajar con vacunas de DNA es que no producen la respuesta inmune muy elevada. Entonces hay que ponerle ayudantes que puedan, pues ahora sí que ayudarlas a que desarrollen una mejor respuesta inmune. ¿Qué más? Bueno, esto sigue siendo de la vacuna. Y obviamente pues tiene que ser aprobada por la FDA y pues aquí en México por la COFEPRIS. Otra aplicación de la biología molecular es el sistema CRISPR-Cas. ¿Saben qué es esto? Yo creo que esto tiene oído hablar más, ¿no? Es un sistema de defensa de las bacterias contra bacteriófagos. De bacterias, arqueas y otros microorganismos. Ya se están buscando pues prácticamente en todo, ¿no? Que es un sistema de defensa, como le dicen, el sistema inmunológico contra algunos bacteriófagos o fagos. Y entonces lo que hacen, pues necesitan un RNA transactivador, secuencias Cas, o que son que codifican para proteínas, ya sea la helicasa o las que van a cortar ese DNA,
y secuencias CRISPR o repetidos arreglados espacialmente, ¿no? Que son secuencias palindrómicas. Y entonces ya saqué que este sistema, como bien lo dijo su compañero, ayuda a cortar ciertas regiones del fago para meterlas en su DNA. ¿Para qué? Para que sean reconocidas después y estas sean cortadas de ese fago y por lo tanto matar al fago. Entonces eso hace este sistema CRISPR. Actualmente, ¿cómo se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Terapia génica. Para terapia génica lo podemos utilizar. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Eliminar, pues, el gen dañado, ¿no? En este caso, pues, esta tecnología es un poco cara. ¿Por qué? Ahí está. Aquí está. Bueno, aquí, por ejemplo, con esta, quitaron el gen de la leptina. Entonces, esto está involucrado con la saciedad de estos ratones. ¿Qué ven de diferente? Este está modificado por CRISPR. Le quitaron el gen. ¿Qué lo ven de diferente? Más grande. Más grande. Más gordito, ¿no? Entonces, eso es lo que vieron al quitar este gen. Están viendo la función precisamente de ese gen. Entonces, como no tiene ese efecto de saciedad, pues come y come y come, y por eso pues tiene estos problemas, ¿no? De obesidad, que es más grande, más pesado. Y aquí se ven en sus células, ¿no? Que son diferentes. Entonces podemos ver la función de un gen. Entonces, ¿por qué es caro? Porque estamos pagando realmente dos patentes. Entonces, por eso es que se puede modificar cada gen. Entonces, tenemos secuencias CRISPR que ustedes pueden meter la secuencia que quieren modificar dentro de este plásmido. Pero además, ¿qué nos faltaría? Aquí tenemos secuencias Cas. Ya tenemos nuestro RNA guía, que sería, me regreso. Aquí está nuestro CRISPR RNA. ¿Dónde está? Al principio. Sería este. Este se une, el transactivador se va a unir a la secuencia CRISPR. Entonces, esos son los que van a guiar precisamente a nuestra secuencia. Entonces, en estos plásmidos, tenemos esa secuencia transactivadora que ya no la va a buscar, sino tenemos ya una RNA, una secuencia guía que permite reconocer una secuencia en específico. ¿Qué secuencia en específico? La que nosotros queremos modificar. Entonces, por eso estos plásmidos son muy grandes. ¿Pero qué tendrían que hacer ustedes? Tal vez de manera bioinformática. Conocer la secuencia del gen que se quiere mutar para poder diseñar el RNA que se va a pegar ahí y que se pueda cortar de forma específica. Sí, tienen que diseñar esa secuencia para que se busque de forma específica y se pueda eliminar ese gen. Pero pues con esos RNAs guías ya se puede hacer. Solamente tendrían que meter su secuencia. Y entonces ustedes también por bioinformática podrían buscar
si ese microorganismo cuenta con ese tipo de secuencias, que tenga ese arreglo, ¿no? De la secuencia transactivadora, secuencias de los genes Cas y esos repetidos palindrómicos interespaciados. Y entonces, pues, la biología molecular tiene muchas aplicaciones. También, pues, las plantas con este tipo de clonaciones pueden generar como su propio insecticida. Entonces, vamos de Bacillus thuringiensis, la endotoxina, pues está como una pretoxina, una toxina inactivada. Entonces, dentro del sistema digestivo del insecto se activa o es modificada. Y entonces esta toxina se va a unir a receptores específicos en el tracto digestivo del insecto, paralizándolo y pues por lo tanto pues va a morir de hambre, ¿no? Entonces esta es una manera de eliminarlo. Y estas toxinas pues no nos hacen daño a nosotros. ¿Se acuerdan que teníamos esos promotores de expresión? Si ustedes tuvieran, en este caso, el gen de la poligalacturonasa, que rompe el ácido poligalacturónico del pericarpo del fruto, haciendo que comience la maduración. Entonces, esta maduración se lleva a cabo en 8 semanas. Entonces, muchas veces el transporte, o sea, el transporte dura más de 8 semanas. Y cuando llega al mercado este jitomate, pues ya está muy maduro. Si ustedes pusieran un plásmido que codifique para este mismo gen de la poligalacturonasa, pero en sentido contrario, ¿qué pasaría? Que se exprese al revés, en antisentido. Cambia la proteína, ¿no? Sí, pero además, si aquí en el jitomate se está produciendo ese RNA en sentido y ustedes producen o le meten un plásmido que lo produzcan en sentido, ¿qué va a pasar? Sería como un RNA interferente que bloquea su transcripción. Un RNA de interferencia. Entonces se va a hibridar y estamos apagando o silenciando ese gen. Por lo tanto, este gen ya no se va a producir. Entonces también tenemos que ver cómo eliminar esto, ¿no? Porque si no, tampoco se va a madurar de por vida. Entonces estamos silenciando pues este gen. Lo estamos desapareciendo y por lo tanto esa maduración va a ser más lenta o la estamos retardando. Entonces también para eso nos sirve esta tecnología. Les decía estos reactores knockout en el cual podemos eliminar un gen en particular. Y eso sería todo. ¿Dudas de esto? Doctora, yo tengo duda con los plásmidos en eucariontes. ¿Cómo es que ese plásmido se transporta al núcleo? Depende de dependería del método de transferencia. Entonces, uno de los métodos de transferencia del DNA es utilizando liposomas, que también no es tan utilizado. Entonces, tú vas a tener tu célula, ¿no? Entonces, puedes llevar un liposoma, depende de la construcción del liposoma, que se pueda fusionar con la membrana de las células, sobre todo animales, pero muchas veces liberan su contenido en el citoplasma y pues obviamente no llega al núcleo. Entonces, tiene que estar diseñado de tal manera para que pueda llegar al núcleo. Por eso hay liposomas como de doble capa.
y que eso ayudaría a que llegaran al núcleo. Esa es una. La otra es por biobalística. Entonces, muchas de estas células también mueren cuando realizamos la transformación, porque por biobalística o la pistolas de genes. Entonces, lo que hacen es que tú vas a tener muchas partículas de oro tuxteno recubiertas con el DNA. Y entonces, al realizar, pues disparas auténticamente a las células y puede ser que estas células lleguen al citoplasma y ahí se queda el DNA, ¿no? Otras pueden llegar hasta el núcleo y depositan el DNA, o simple y sencillamente otras pueden atravesar pues esa célula, entonces y matándola. Entonces depende, esto es como un poco azaroso, ¿no? Que pueda llegar precisamente al núcleo. Y la otra que sí llega al núcleo es la microinyección, pero esa es más utilizada en las células animales. Entonces, esto es un microscopio especializado que tiene un soporte que agarra la célula, que la mantiene fija, y tú por microinyección pones el DNA dentro ya del núcleo de la célula. Que te digo, esto es principalmente para células animales. No sé si eso conteste tu pregunta. Doctora, muchas gracias. Sí, para las bacterias no necesitamos realmente que llegue al núcleo. ¿Por qué? Porque está ahí en el citoplasma. Ni tiene núcleo ahí, perdónenme. Llega ahí el citoplasma y ahí se va a replicar. Entonces, con las bacterias o células procariotas no hay tanto problema. El problema es precisamente esto, ¿no? Como comentas, que llegue a este núcleo. Y les digo, pues a esto, las liposomas o las pistolas de genes, pues es muy es una probabilidad, por eso es que queremos que tenga una alta eficiencia de transformación, porque alta eficiencia les estoy diciendo alrededor del 5%. O sea, tampoco es que todas las células que tengamos ahí se van a transformar, ¿sí? Gracias, doctora. De nada. ¿Dudas? ¿No? Pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. De nada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.